Un saludo muy especial a todos ustedes, nuestros amables televidentes. Yo soy Ramón Arturo Gómez Zuluaga, que estoy presentando Memorias de mi pueblo. En el capítulo anterior hablamos de la familia fundacional del santuario. El propósito de hoy es seguir profundizando en esta familia para que entendamos muy bien la idiosincrasia. Bienvenidos a su programa Memorias de mi pueblo. Cuando estaba estudiando la historia del santuario, mi esposa me preguntaba: ¿usted para qué estudia tanto esa historia? Yo le dije: para contar. Y aquí estoy en este medio televisivo contando la historia del santuario, con este programa que se llama Memorias de mi pueblo. Este es el tercer programa. Ya hemos hablado de los orígenes, incluso los orígenes del universo en el primer programa, de toda la parte evolutiva de la conformación de la Tierra y de los continentes, la historia de los encuentros de los dos mundos. En el segundo programa profundizamos sobre los orígenes de la familia que empieza a poblar este territorio del santuario. Y mencionamos que de España vino Cristóbal Gómez de Castro el Viejo, soltero, y se casó donde hoy es Copacabana. Así se llamaba el sitio, la vecindad de la Tasajera, porque allí los vecinos allí hacían una especie de cuchillos para partir carne, entonces para tasajear carne se llamaba, entonces por eso se llamaba la Tasajera. Quiero que miremos el origen de las dos familias concretas. La familia de Bernardo Gómez Álvarez, que es el papá de Antonio Gómez Betancourt, Antonio Gómez de Castro, y miramos también la familia de Domingo Solano Jiménez, que es el papá de la esposa de Antonio Gómez de Castro, porque hay unas características especiales y quiero como mencionar uno por uno. Bernardo Gómez Álvarez no se tiene el nombre de la fecha de su nacimiento. Se casó con María Gertrudis Betancourt Sancebrián y tuvieron los siguientes hijos: Tomasa, Juan Francisco, María José, Francisca Rita, Juan Antonio, Pedro José, Pedro Amador y Raimundo Javier. Fueron 8 hijos de esta pareja. La familia de Domingo Solano Jiménez y María Isabela Duque, residentes en Marinilla, tuvieron los siguientes hijos: María Marcela, Bernarda Basilia, José Raimundo, Isabel, María Josefa, María Bonifacio, María Jerónima, Lucía Jiménez, José Fabián Sebastián, Juana Joaquina María, Pablo, Teresa, María Ascensión y Juan Bautista. 2 familias, la una con 8 hijos y la otra con 14 hijos. Antonio Gómez de Castro o Antonio Gómez Betancourt, yo repito el de Castro porque es como se conoce en el santuario, pero es Juan Antonio Gómez Betancourt. El de Castro le viene por el bisabuelo que era sargento y era Cristóbal Gómez de Castro. Entonces Juan Antonio Gómez Betancourt se casó con María Jerónima y Pedro José Gómez Betancourt se casó con Lucía y Raimundo Javier se casó con Juana
Juana Joaquina María. O sea, los 3 hermanos, 3 hijos de Bernardo Gómez Álvarez se casaron con 3 hijas de Domingo Solano Jiménez. Todos los nacidos de estas tres matrimonios que se conformó da origen a la familia Gómez Jiménez, que de cierta manera son los que habitaron estas tierras del santuario. ¿Por qué razón? Juan Antonio Gómez se casó el 4 de agosto de 1728 con María Jerónima. Pedro José se casó con Lucía el 2 de diciembre, se casó con Lucía también el 4 de agosto de 1728, en la misma fecha. Y Raimundo Javier se casó más tarde, después. Los 3 hermanos con 3 hermanas. Vamos mirando la procedencia. De Pedro José de Domingo Solano Jiménez hay uno que tiene que ver mucho también con la historia del santuario, y es José Fabián Sebastián. José Fabián Sebastián fue sacerdote, fue uno de los sacerdotes de esta familia, y vino a ser él el primer párroco de Marinilla, José Fabián Sebastián, el primer párroco de Marinilla, y también quien celebró la primera Eucaristía aquí en el santuario el 13 de diciembre de 1765 o 1766. Estas 2 familias que dan origen a otros 3 matrimonios son los que empiezan a poblar el santuario. Tengo el nombre de los hijos de cada uno de ellos, de los hijos de cada uno, y también voy a hacer referencia a estos 3 matrimonios, porque de ahí viene una práctica en el santuario. Aquí generalmente las familias se casan entre primos, y viene desde los primeros orígenes de estas familias. Vamos a mirar los hijos de Juan Antonio Gómez Betancourt o Juan Antonio Gómez de Castro, quien se casó con María Jerónima Jiménez Duque. Repito la fecha, 4 de agosto de 1728. Ya hemos dicho en los programas anteriores que las tierras que ocupan este territorio del santuario fue regalo de matrimonio de Domingo Solano. O sea que es muy probable que las 3 familias se hayan ubicado en este territorio, en esta parte, incluso que donde está el casco urbano de nuestro municipio, ahí se tiene certeza de que Antonio Gómez hizo su hacienda. A lo mejor más vecino estaba su hermano, y más adelante vino el otro, muy probablemente. Pero lo que se tiene certeza es que los 2 primeros hermanos, Pedro José y Juan Antonio, vinieron aquí, ellos recibieron esto como herencia. Pero es muy probable que también Raimundo se haya venido para acá, a tener aquí, a trabajar entre ellos. Entonces, los hijos de Juan Antonio son los siguientes: María Josefa, José Esteban, José Ignacio Matías, Miguel Jerónimo, María Rosa Rufina Josefa, José Ignacio Gómez, Francisco María, Bernardo, José Lorenzo, José Miguel, Diego Luis, Francisco José,
Petronila, Juan de Dios, María Andrea y Manuela, 16 hijos. Ahí está el nombre de los 16 hijos. Y los hijos de Pedro José Gómez con Lucía fueron 18 y son los siguientes: José Ignacio, Lucía, Gertrudis, Diego, María Basilia, Javier, Vicente, María Bernarda, José Joaquín, Francisco Miguel, José de los Santos, José Antonio, Josefa Micaela, Eduardo Miguel, José Cristóbal Esteban, Isidoro, María Andrea y Pedro Pablo, 18 hijos. 18 y 14, entonces son 34. 34 hijos, 34 de estas dos parejas. Ahora los hijos de Raimundo, que se casó con Juana Joaquina María. Ellos son María Engracia, Micaela, Teresa, María Anastasia, Juana Josefa, Juana María, María Josefa, Francisco, José Manuel, Antonia Bernarda, Antonio Ventura, Francisca Javiera y María Josefa. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces tenemos ya 34 más 13, 47. O sea que 47 hijos, nietos de Bernardo Gómez y nietos también de Domingo Solano empezaron a poblar este territorio del santuario. Son 47 ya de estas raíces del santuario que fueron conformando toda esta familia. Como de pronto la distancia para ir a las ciudades era muy difícil porque tenían que hacerlo a pie, ellos se trasladaban de este sitio hacia Marinilla a pie y hacia Río Negro, hacia todas partes, o en Bestia, realmente también en Bestia. Entonces no era muy común que las familias de estas familias se movieran, generalmente se quedaron acá. Entonces cuando ya los muchachos iban creciendo, se casaron entre primos hermanos. Por eso la tradición de los santuarianos todavía se ve que se casan entre primos hermanos. Por eso los apellidos se van repitiendo. Gómez Zuluagas, se van repitiendo Zuluaga Salazares, se van repitiendo los apellidos. ¿Por qué? Porque se casan entre primos. Es una tradición que viene desde allá. Generalmente esta familia, por estar tan cercana, fueron una familia muy cerrada. Es decir, no se abrieron hacia los otros departamentos, hacia las otras familias. Entonces se fueron quedando acá y por eso se fueron casando entre ellos mismos. Incluso más adelantico podemos hablar de unos tíos que se casaron con unas sobrinas. Eso sucedió acá. Hasta ahora, hace poquito, unos 30 años o 40, la familia santuariana se fueron abriendo hacia otras culturas por la emigración de los santuarianos hacia otros departamentos. Pero generalmente la idiosincrasia del santuariano es estar siempre en familia, casarse entre primos. Quizás por eso entre nuestra familia, entre la familia santuariana, vemos muchas personas con cierta problemática genética, que nacen con cierta discapacidad. Es muy generalizado. También la raza, los albinos o los monos, también se fue muy frecuente aquí en el santuario, pero era por los orígenes españoles que se fueron quedando, y aún todavía los vemos, pero es por esta idea de tener una familia como demasiado cercana.
Si podemos notar que el nombre del fundador, que llamamos del que más sale adelante, se llama Capitán Antonio Gómez, Capitán Antonio, capitán. La primera, o sea, para mí la primera vocación de esta familia fue militar, porque venía de una tradición militar. Por eso los santuarianos en esa época, en la época de la independencia de Colombia, muchos se fueron a pelear, a batallar como soldados de la patria, como militares. Entonces la primera vocación fue militar, una de las más fuertes. Esa vocación militar se ha perdido mucho en los últimos años. Antes era un honor ir a defender la patria, porque esta familia estaba bien formada en 4 principios o 4 amores que podemos llamar: amor a la patria, amor al trabajo y amor a su tierra, amor a Dios y amor a la familia. O sea, 4 fortalezas. Por el amor a la patria, cuando se formaban las batallas o los enfrentamientos civiles, se iban a la guerra. Por amor al trabajo, entonces dedicaban gran parte de su tiempo a trabajar, incluso desde la madrugada. Apenas se empezaba a clarear un poco el día, ellos salían a trabajar, y hasta altas horas de la tarde. Y el amor hacia Dios, muchos de ellos amaban profundamente a Dios. Entonces por eso se fue formando. Después, más adelante, en el segundo programa hablamos de que aquí hablamos de la primera capilla, y trajeron la imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá para ser venerada en este lugar. Entonces, amor a la patria, amor al trabajo, amor a Dios y amor a la familia. Entonces, frente a esos valores se iba construyendo toda esta raza santuariana. Podemos decir que es una raza particular, que se distingue en cualquier parte del mundo por esta fuerza, por estas raíces de valores que se tiene. Ahora, últimamente ha sido de pronto un poco vulnerado estos valores, que se ha perdido un poco. Entonces, pero siguen las raíces. El amor a la familia, familias numerosas, familias unidas, que se buscan entre ellos y se ayudan entre ellos mismos. Hay que resaltar estos 4 valores, porque eso le da identidad y vamos entendiendo el comportamiento del santuariano en sí. Y otro valor muy generoso. O sea, entre ellos tenían que ayudarse, generosos entre ellos mismos, ayudándose. Y esa generosidad se trasciende hacia los demás pueblos donde cada uno esté. Una de las fuerzas que se ve ahora en la actualidad, podemos observar que grandes personas, casi todas las familias, salen personas hacia la vida religiosa y hacia la vida sacerdotal. Casi que en el santuario no hay familia que no tenga o un sacerdote o una religiosa. Esto viene también desde las raíces. Por eso hice mención de que uno de los cuñados de Antonio Gómez de Castro es José Fabián Sebastián. Fue el primer párroco de Marinilla. También un nieto de Domingo Solano fue sacerdote, que es Isidoro. Isidoro, podemos decir que es como el primer sacerdote que podemos decir que haya nacido aquí en el santuario. Isidoro fue el promotor, el impulsor de la educación en Marinilla. De él se debe la fundación del Colegio de San José de Marinilla. Él en los años de 1800
era párroco de Río Negro, párroco de la capilla de Río Negro, y en ese entonces renunció y se vino para la casa de la familia en Marinilla, y ahí inició como una escuela para enseñar a los jóvenes de la región, para enseñar a los jóvenes. Allí fueron a estudiar varios primos y varios sobrinos de él, que él los envió hacia Venezuela, y allí fueron ordenados sacerdotes algunos de ellos. Los que él formaba los mandaba hacia otras ciudades y allí eran ordenados casi que sin preguntarle mayor cosa, porque sabían de la formación que habían recibido. Estas familias entonces tienen unas características especiales, por eso estoy dedicando un gran tiempo a profundizar las características de esta familia para que entendamos en la actualidad toda esta idiosincrasia del santuario. Y Memorias de mi pueblo quiere entonces rescatar toda esta historia, que en realidad se cuenta muy poco y se profundiza muy poco, porque quizás estudiar historia y más estudiar esta forma con genealogías y nombres de familia es bastante pesadito, pero cuando uno ya los cuenta, ya uno asimila, se empapa y empieza uno a contar y se hace agradable entonces la historia. Esta es Memorias de mi pueblo, para que ustedes entiendan las raíces de nuestro pueblo santuariano. Un maestro mandó a un discípulo y le dio una semilla, le dijo: siembre, por favor, siembre este árbol mañana. Le preguntó: ¿y esta es semilla de qué? Dice: es de roble. Digo: a ese roble se demora 100 años para crecer, entonces por favor me lo siembra hoy. Como quien dice, las cosas largas, las cosas que llevan mucho tiempo, hay que empezarlas ya. Este largo recorrido de la familia santuariana que queremos hacer, lo vamos a ir despacio, sin necesidad de correr, no hay necesidad de resumir las cosas, entre más datos digamos es mucho mejor. Seguir hablando de Antonio, de la familia de Antonio Gómez de Castro, Antonio Gómez Betancourt, que es el mismo para nosotros, es muy emocionante. Antonio Gómez de Castro quedó viudo por allá en 1772 y se volvió a casar. Se volvió a casar con otra señora de Marinilla, pero no se quiso quedar viviendo aquí en su tierra. Dicen que se fue a vivir hacia los lados de Sonsón. No se sabe todavía si por allá fue donde murió o murió aquí, pero se fue a vivir hacia los lados de Sonsón. No sé por qué, pero me da la impresión de que no quería molestar a sus hijos con su segundo matrimonio. Lógicamente con este segundo matrimonio no tuvieron hijos porque ya la señora con quien se casó ya era de avanzada edad. Lo que sí fue que dejó la administración de estas tierras, o la administración principalmente de la capilla, a su hijo Ignacio. Le dejó la administración de la capilla a su hijo José Ignacio, y él, José Ignacio, que ya le recuerdo que dije que la construcción de la capilla fue donde conocemos como, pues, por la salida Marinilla, allí el colegio donde está en ese momento Mundo Pequeñín, o donde funcionó el cooperativo, o también el Luis Rodolfo Gómez, antiguo colegio cooperativo, colegio presbítero Luis Rodolfo Gómez. Ahí al frente, la capilla, la cantina de Manolo, ahí fue en esa esquinita, fue la capilla de Tapias. Esa la dejó para que su hijo José Ignacio la administrara. Y José Ignacio vio que ya esa capilla era muy pequeña, que no cabían ya los habitantes que tenía el santuario, ya habían crecido más.
ya habían crecido más personas, ya habían crecido toda esa familia, entonces construyó otra más grande en el lugar donde hoy está el templo parroquial. Y fue inaugurada en el año de 1792. ¿Sabe que el sitio donde está la capilla, el templo parroquial en este momento, Nuestra Señora de Chiquinquirá, fue inaugurado en 1792, el 7 de octubre? El 7 de octubre fue inaugurado ese templo de 1792. Y el 7 de octubre es la fecha de Nuestra Señora del Rosario. Por eso, pues para mí, una de las razones por las que en esa fecha se celebra en el santuario las fiestas patronales es esta. José Ignacio, entonces, miró más hacia el futuro y quiso construir un templo de mayor amplitud como el que tenemos. Este templo, que fue inaugurado el 7 de octubre de 1792, tuvo una reforma más adelante en 1865 más o menos. Tuvo una reforma y una ampliación hasta tener el aspecto que tenemos hoy. Esta gran familia santuariana, de estos orígenes, conociéndola, vamos a entender un poco más. Amor por la patria, amor por el trabajo, amor a Dios, amor a la familia y buenas costumbres de solidaridad son los que caracterizaron estas primeras familias. Cuentan algunos que cuando un vecino llegaba a un sector, todas las familias era costumbre irlos a saludar, darles la bienvenida, darles la acogida y a ponérsele a la orden. Cuando llegaba un vecino de otra parte, ellos se dan cuenta y decían: vienen de trasteo, deben tener hambre, y ellos les preparaban esa primera alimentación, se los llevaba allá para que mitigaran el hambre. Y ahora no se hace por obvias razones, por seguridad y todo eso, por la inseguridad creciente. Pero en ese entonces, hasta hace no muchos años, eso se vivía aquí en el santuario. La acogida, la fraternidad, la acogida al forastero, para que se sintiera bien y se ponían a las órdenes. Eso se vivió aquí. Llegaba una familia a cualquier vereda o a cualquier sector del santuario, las familias vecinas, entonces se les ponía la orden. Ellos mismos les daba la primera alimentación porque pensaban que con ese trasteo no tenían tiempo para hacer la alimentación para ese día. Entonces ellos lo recibían de esa manera. Y seguían pendientes de ellos hasta que ya se acomodaran y se cuadraran bien para seguir adelante. En la parte religiosa también fue bien arraigado este principio. Por eso el actual santuariano, donde va, lleva el amor a su pueblo, porque siempre lo recuerda. El amor a su patria, porque le sirve. Y ahí también ese sentimiento espiritual y religioso, porque donde va también va completo con él. Él exporta todos los valores de acá, los lleva para muchas partes. Amables televidentes, hasta aquí el programa del día de hoy. Les recuerdo, este es Memorias de mi Pueblo, del grupo de vigía del patrimonio del santuario, la Comisión de Difusión y Divulgación de nuestra historia. Hasta el próximo programa y que Dios los bendiga.